presente. Un honor, una fortuna estar acá con compañeros, amigos y profesionales con los que solemos estar en este tipo de posiciones. Somos un equipo, venimos de ASALRA, que es la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina. Y bueno, la invitación, gracias a Maxi, que venimos a este congreso, no habíamos venido la primera vez que estamos en el congreso y estamos muy contentos de ello. Respecto del panel, el panel, como habrán visto, es inteligencia artificial, el estado que se viene y condiciones de futuro. Para nosotros es un tema importantísimo, yo ahora lo voy presentando a cada uno. Es un tema importante. Nosotros, si bien es cierto que tres de los que estamos en el panel venimos del mundo legislativo, Maxi no, Maxi viene del mundo de la administración pública en general. Los cuatro venimos del mundo académico, del ámbito académico, somos los cuatro docentes. Y bueno, y vamos a tener un enfoque del tema, cada uno desde su lugar, pero que todo converge en lo mismo, y converge en tratar de hacer un mejor Estado, el que tenemos. ¿Sí? Un Estado mirar hacia adelante, la idea es lo que se viene. Habitualmente, nosotros que venimos del ámbito legislativo, pareciera que no, parecía que el ámbito legislativo siempre viene detrás de las cosas, y en realidad no tendría que ser así, y no es así. A veces se me ocurre hablar un par de cositas de eso, y lo primero es que si el ámbito legislativo, si el poder legislativo es el que rige la vida de las personas, tiene que estar con la mente puesta adelante para ver de qué manera puede regular mejor la vida de las personas, ¿sí? Y hacerlo la vida más fácil. Eso por un lado. Y si vamos a la Constitución, el primer poder que aparece en la Constitución es el poder legislativo. Así que para nosotros es una importancia superlativa y bueno, trabajamos todo el tiempo en tratar de capacitar funcionarios. Y ahora nos abrimos también al ámbito de la administración pública en general, y es el propósito de difundir lo que hacemos y difundir academia junto con quehacer cotidiano del funcionario público. Así es que, sin más, sí voy presentando a los integrantes de la mesa. Los presento de derecha a izquierda. A mi derecha está Maximiliano Camporrío. Maximiliano es politólogo de base, tiene escrito, es académico también, como el resto del panel, ya lo dije, cada uno en sus universidades, pero bueno, estamos en el ámbito público y en el privado de las universidades. Maximiliano es autor del libro Cadena de Valor Público y el Estado en la Era Meta. A mi izquierda, Alberto Moltini, que es ingeniero Alberto Moltini. Alberto trabaja en la legislatura de La Rioja, es el director de planeamiento de la función legislativa de La Rioja. Y Claudia, a la izquierda, la doctora Claudia Cisneros, que es abogada de formación, es la secretaria de la Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado de la Nación. Mi nombre es Mario Nitti, yo trabajo también en el Senado de la Nación, en la comisión en la que Claudia es secretaria, y soy el presidente de ASARRA. Por lo demás, vamos a ir entrando en el tema. El orden va a ser, primero va a hablar Maxi, va a hacer una introducción sobre el Estado y la tecnología dentro del Estado. Después nos va a seguir Alberto, que Alberto es un especialista en tecnología y son enfoques, el panel no está elegido al azar, el panel está elegido en función de las vistas que tenemos cada uno. A Maxi lo conocí a través de su libro, en rigor. Me parece que tiene un enfoque del Estado que, pensando en el futuro, muy bueno, me gustó, los libros los recomiendo, didácticos, tan buenos. Alberto es especialista en tecnología, pero además tiene una mirada muy humana de la tecnología y en estos momentos está muy buena la mirada para tener en cuenta. En este momento decimos la tecnología viene a reemplazar, no viene a reemplazar la inteligencia artificial, van a ser robots que se nos van a ver en contra, no sé, el comentario que está en todas partes. Alberto, comparto con él una visión muy optimista del tema y me gustaría que la comparta con todos. Respecto de Claudia Cisneros, la verdad que es una pionera, digamos, por lo menos del ámbito regional, con el tema de las comisiones de futuro. Es un tema que está incluido en el panel, porque la verdad que lo venimos empujando para que lo levante el Poder Legislativo Nacional, siendo que ella les va a contar, no es algo nuevo en
la zona, no es algo nuevo en la región, sin embargo, está poco explorado en el ámbito de nuestro país. Así que, sin más, le doy la palabra entonces a Maxi para que arranque con eso. Maxi. Muchas gracias, Mario. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que muy contento, un placer volver aquí a la querida Universidad Católica Córdoba. Hace muy poquito que la veo a Richie, muchos amigos, de Córdoba, como Eduardo, queridos colegas, a mí también compartición pública en algún momento de nuestras vidas, en otras vidas. Pasó tampoco, pero tantas cosas pasaron. La verdad que muy contento, y la verdad que una de las grandes cosas que me gusta de la academia son los conversatorios, poder conversar, ¿no? Sin tanto libreto, sin tanta ponencia armada, uno con la frescura y también con los pensamientos libres puede ir articulando un nuevo saber que es muy válido y es muy interesante para pensar a veces por fuera de la caja y por fuera de los textos, ¿no? Puse un título un poco provocador, siempre pongo... Y largo. Y largo. Los politólogos solemos hacer títulos largos, incomprensibles, provocadores y solo efectos de ser metafóricos. El título de la charla, de lo que me pidieron que ponga un título, es Inteligencia organizacional, inteligencia humana e inteligencia organizacional. El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos, en realidad, me vino la metáfora porque hace muy poco, creo que este año salió una miniserie de Netflix que se llama El problema de los tres cuerpos. ¿No? En realidad es una novela, la adaptación de una novela creo que es de origen chino, ¿no? Digo, ahí acá el amigo hace así con la cabeza. Y me parece muy interesante porque, bueno, primero que ciencia ficción, a mí me encanta la ciencia ficción, la verdad que hay un montón de cuestiones tecnológicas, algunas plausibles, otras más de fantasía, pero muchas que tienen que ver con cosas que posiblemente podrían estar pasando, pueden pasar. Pero a mí me interesaba la metáfora de los tres cuerpos, ¿no? Un poco en términos físicos, los tres cuerpos, ¿qué significa? Que cuando uno, por ejemplo, cuando hay dos esferas, por ejemplo, no sé, dos cuerpos celestes, no sé, de repente la Tierra y la Luna, ¿no? Calcular el movimiento de rotación, el movimiento de vinculación entre esos dos cuerpos celestes es más o menos predecible, se puede predecir, ¿no? O, por ejemplo, no sé, lo que en el sistema solar, lo que los cuerpos celestes están en los movimientos, ¿no? De circulación alrededor del Sol. Todo eso se puede predecir. Y todo tiene que ver más o menos con fenómenos que pueden periodizarse, ¿no? En relación a eso. El problema es cuando a esos dos cuerpos, que durante mucho tiempo rigen la vida de esos cuerpos celestes, se adiciona un tercero, ¿no? Un tercer cuerpo. Y eso genera un montón de órbitas que son impredecibles, lo que se conoce como el periodo del momento de caos. Esa transición es un momento de caos, es impredecible, no tiene nada que ver con todo lo anterior, es disruptivo, y después se vuelve un momento de nueva normalidad. Y me parece que es un poco lo que está pasando con la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos estos dos cuerpos celestes que han regido la vida institucional en los últimos, diría, 3.000, 4.000, 5.000 años. Uno podría periodizarlo de diferentes maneras, ¿no? El tema de alguna manera, cómo se organizan las sociedades, ¿no? Y cómo se organizan las personas en relación a la estructuración, ¿no? De diferentes tipos de estados, ¿no? Estados de la antigüedad, estados de la Edad Media, estados modernos, hace no mucho tiempo, más o menos 300 años, ¿no? Y eso va generando una normalidad que es más o menos persistente. Bueno, yo creo que con la irrupción de la inteligencia artificial, estas tecnologías disruptivas, como dice Oscar Oblak, y sobre todo la post-pandemia, que fue el gran momento detonante, ¿no? Como si tuviésemos que pensar en hitos. A mí me gustan mucho las periodizaciones que hace Hoffman en relación a los hitos, ¿no? Era del siglo XX corto, del siglo XX largo, dice que el siglo XX no termina en 1999, sino que termina con la caída del muro de Berlín, ¿no? Ahí termina el siglo XX, una forma de pensar o de significar la historia. Bueno, yo creo que de alguna manera, esta relación entre organización estatal y burocracia del empleo público queda absolutamente determinada con esta nueva irrupción que es la inteligencia artificial. O podríamos decirla, todas las tecnologías disruptivas, que son un montón, ¿no? Tenemos IoT, que se internet de las cosas, tenemos el blockchain, tenemos la inteligencia artificial, tenemos el data mining. ¿Qué es lo que provoca en estos dos cuerpos una alteración profunda? No es una alteración lineal, gradual. No es que
el empleo público venía así, y más o menos evoluciona y termina. No, hay que repensar todo el vuelo. Todo vuelve, ¿no? Las competencias laborales para los empleados y empleadas no son las mismas de los años 80 que las que son en los años 2000 y pico. ¿No? Yo cuando tenía 13 años, mi vieja me mandaba a academias Pitman. ¿Para qué? Para que sepa escribir a máquina, ¿no? A máquina, ¿no? Una competencia inútil, innecesaria. Pero bueno, claro, quizá para trabajar en el sector público en 1990, 1987, era una competencia requerida. Hoy no, hay que pensar todo eso de vuelta. Pasa el tema de las organizaciones. Hoy Mario Riorda de la mañana en la conferencia inaugural decía algo muy interesante, con la cual yo coincido, que es algo bastante beberiano, por lo pronto, que es que hay que dejar de pensar el Estado no como un conjunto de lugares, ravioles, sino como un conjunto de funciones. Entonces la pregunta de investigación, si se quiere, es, bueno, ¿cuáles son las funciones que tiene que tener ese Estado en el marco de esta sociedad, de esta economía que cambió completamente? ¿No? Digo, la disrupción de estas tecnologías aplicada a la economía es inasible. Veníamos hablando acá con el colega de la FIP, ¿no? Digo, el tema de estas nuevas compañías, ¿no? Yo lo decía en una charla que hace poco también en Río Cuarto, ¿no? Digo, si yo en el año 2014, creo que me compré un Clio 3 puertas que está todo cagado de palo, si en el 2014 hubiese invertido $10.000 en comprar acciones de Nvidia, ¿no? 2014, no estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de hace 10 años. Hoy tengo $1.000.000. Que tengo un Clio tocado de valor con más multa que vale más que el costo del vehículo. O sea, imagínense el nivel de disrupción, ¿no? De esa empresa, puede ser Nvidia, puede ser Meta, puede ser Microsoft, puede ser OpenAI, cualquiera de estas, el nivel de disrupción que le provoca la tecnología. Por una cuestión de transibilidad o de proxy, seríamos estúpidos si no pensáramos que toda esta tecnología no está generando un nivel de disrupción similar en la sociedad y por ende en la organización estatal. No vivimos en un mundo digital, disruptivo, enmarcado en estas nuevas tecnologías, y el Estado sigue siendo un animal eminentemente analógico, ¿no? Yo siempre digo, el Estado es ese médico forense que va y le toma el pulso al paciente cuando ya no respira. La posibilidad de anticiparse del Estado es prácticamente nula, ¿no? Es todo responsive, en el mejor de los casos. Entonces, ante esta nueva irrupción, un poco la idea de lo que vengo en un conjunto de queridas colegas conversando, tanto en Argentina como en la región, es, bueno, cómo asimilar, cómo el Estado puede apropiarse de todas estas nuevas tecnologías para brindar un mejor servicio, para ganar en capacidad, para ganar en infraestructura crítica, para operar sobre ciertos, ¿no? niveles de la vida en sociedad y de cómo reorganizamos el Estado en función. ¿No? Todavía estamos discutiendo los ravioles de la estructura, y hay una realidad que nos pasa por arriba, nos supera a todo nivel, ¿no? Digo, ni hablar de cuestiones vinculadas con la propia esencia del Estado. El Estado, en términos behavioristas, ante todo, dos cosas: control de la violencia física legítima en un territorio y fiscalidad. Por el Estado no puede ser ninguna de las dos cosas. No puede controlar, no puede producir orden político y social en un territorio en donde sí grupos de diferentes formas delictivas se articulan, se organizan utilizando nuevas tecnologías para diseñar ilícitos. El Estado no lo puede hacer porque no es incapaz, es impotente ante eso, tampoco lo puede hacer con la fiscalidad. Ni problemas concretos, charlábamos con el colega de cómo hacer para cobrarle ganancias a estas macroempresas que dan pérdida en todos los países del mundo, salvo en el único país donde el tributo de ganancias es cero. Entonces ahí tienen ganancias, ¿no? Hasta problemas más concretos de la cosa cotidiana de la Argentina, ¿no? Vos me decís, ¿ya? Sí, yo te voy a avisar de 3 minutos. Ok. Y más cosas de la cotidiana que son cosas sencillas, qué sé yo. La política, por decirlo de manera medio bruta, la política en Argentina no pudo resolver el monotecho. Estamos hablando del monotributo privilegio. Estamos hablando de una herramienta mínima para que los pibes y las pibas que programan, que hacen un manguito exportando conocimiento argentino al exterior, ¿no? Puedan generar riqueza, fiscalidad, ¿no? Y en algún punto agregar valor, que es lo que hablábamos un poco y que tiene que ver con mi libro, ¿no? El libro tiene que ver con eso, con recrear una cadena de valor público, el sector público, institucionalidad argentina y latinoamericana, para que toda esa riqueza y ese conocimiento, que es la verdadera riqueza del siglo XXI, no la propiedad, no los activos financieros, no, el conocimiento, no se fugue, ¿no? Yo tengo 45 años, como yo
tenía 20 y pico, me tocó vivir la crisis del 2001. Ver los llantos de los padres de mis amigos porque los pibes se iban a Ezeiza. La tragedia de Ezeiza. Hoy la tragedia no es Ezeiza. Hoy los conocimientos, los activos de la República Argentina, que es una potencia tecnológica exportadora de conocimiento, de recursos humanos, ni siquiera hace falta que se vayan por Ezeiza. Se van sus mentes, se van su productividad, se va su conocimiento. Y no nos queda nada, no nos queda fiscalidad, no nos queda desarrollo, no nos queda producción. A lo sumo son meros habitantes, eventuales consumidores de este ecosistema territorial. Entonces, el Estado tiene que repensar estas cosas, tiene que pensarlas de raíz, de debate profundo. Y después tiene que ver también con cómo nos apropiamos de estas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial para diseñar algo que yo llamo las políticas públicas anticipatorias, ¿no? Digo, una cosa es ocuparse del presente con eficacia y eficiencia, que sería el data mining, no sé, las políticas públicas basadas en evidencia, que es algo que teníamos ya bastante incorporado en el proceso de toma de decisión, implica bastante un proceso de decisión para diseñar ciertas alocaciones de servicios públicos y bienes. Y otra cosa también mucho más importante es incorporar algunos elementos de inteligencia artificial, ¿no? Como por ejemplo la inferencia bayesiana, para poder predecir ciertas cuestiones en relación a las políticas públicas. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, utilizar toda la información, toda la evidencia, toda esa vaca muerta en datos que tiene el Estado argentino, en sus diferentes niveles y poderes, para poder generar no solamente respuestas de políticas públicas en tiempo real a los problemas actuales, sino los problemas potenciales. Un Estado que se anticipa, ¿no? Así como existe un médico que cuando vas a la consulta te pregunta, che, ¿vos tenés tu mamá? ¿Es diabética? ¿Es cardíaca? ¿Por qué? Porque en función de esa información te va a diseñar una serie de estudios, no un millón de estudios, 3 o 4 estudios para determinar si congénitamente tenés propensión a hacer diabetes tipo 2 o con clase, no sé, 65 años. Entonces, ese médico se anticipa, le hace ahorrar recursos tanto al prestador como al paciente. No cura eficientemente la enfermedad, no deja que se produzca la enfermedad, ¿no? Tengo una anécdota, y ya con esto, si querés, para que sea más dinámico, voy cerrando, después dejamos un poco la conversación. Fue una nota muy interesante en relación a esto para que ustedes entiendan el potencial y la dimensión de todo lo que estamos hablando y lo que podríamos hacer juntos en el sector público. Hace 1 año y medio estaba dando clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Ciencia Política, para hablando de estos temas. Políticas públicas basadas en evidencia. Tenía 20 chicos, había 25 chicos, que sí, que bueno, que bueno. Había un par de chicos que estaban atrás con la computadora, que no opinaban, que no consultaban nada. Bueno, se van todos, bueno, se queda uno al final, medio tímido, se me acerca por venir de clase y me dice, profe, sí, ¿cómo andás? Le digo, ¿te aburriste? Le digo, no, estaba súper interesante lo que decías. Me encantan los datos, me encanta la informática, me encanta todo esto. Dice, mientras vos hablabas, profe, yo me hablabas de las políticas de evidencia, me bajé los últimos 3 datasets, la serie de datos que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todo lo que son incidentes viales. O sea, personas que murieron en incidencia vial, o sea, muertos y muertas. La ciudad lleva una estadística, ¿no? Y dice no solamente quién murió, sino en dónde, en qué puntos geográficos murió, ¿no? Si de repente tuviste, no sé, un arroyo muerto por arrollamiento, no sé, en la esquina de 9 de julio y Corrientes, eso fue una estadística. ¿Qué hizo este chico? Se bajó esas 3 bases de datos, 2020, 2021, 2022, o 2021, 2023. Se bajó la base de datos, la subió a ChatGPT, ¿no? Y le dijo que procese esos datos y que los posicione y los georreferencie en un Google Map con 10 puntos focales, con color rojo, los 10 puntos rojos más calientes de incidencia vial de la ciudad de Buenos Aires. El muchacho, yo estaba escuchando, el muchacho se da vuelta a la computadora, me muestra el Google Map de la ciudad de Buenos Aires, veo 10 puntos rojos. Y yo me quedé así como dice mi viejo, de una pieza, ¿no? Me quedé. Claro, dije, claro, este pibito acá, con 0 recursos, ¿no? Con 0 dinero, con 0 capacidad instalada, sin empleados, sin infraestructura, sin apoyo, solamente con su conocimiento y con las herramientas que están en línea, potencialmente podría salvar a cientos o a miles de personas, ¿no? Digo, antes de que suceda el accidente, porque si vos tenés información y podés predecir, podés evitar si haces políticas públicas anticipatorias. Si en la rotonda tal, todas las semanas,
¿no? Sacamos a alguien que se murió, bueno, hagamos algo de esa rotonda, tenemos la evidencia empírica, no tomamos decisiones por intuición o por ideología, tomamos decisiones basadas en datos. O sea, ese pibe, yo si soy Jorge Macri, rasco los 40, 50 que tengo en el ministerio y me contrato 5 proyectos como estos. Porque sé que con el conocimiento aplicado, la toma de decisión anticipatoria, puede mejorar muchísimo la vida. O sea, la inteligencia artificial potencialmente puede salvar vidas, ¿no? Y cierro acá porque después, para hablar de las luces oscuras, que prosiga la conversación, ¿vale? Bueno, no quiero ser abusivo. No, estaba hace tiempo. No me sentí abusado. Alberto. La inteligencia artificial y más enfocada a lo que es la función legislativa, ¿no, Alberto? Así es. Bueno, yo quiero continuar un poco a lo que venía hablando Maxi, que es el tema de cómo impacta la inteligencia artificial en el Estado, cómo la toma del Estado, qué utilidad puede tener. Pero antes que todo, tenemos que ver cuál es la responsabilidad del Estado respecto de la inteligencia artificial. Primero tenemos que decir que la inteligencia artificial, si bien estamos ahora, digamos, con una tecnología que está en boga, que todo el mundo habla de ella y demás, tiene una evolución de 70 años. ¿Sí? Hablando desde el año 1950, se puede decir que empiezan los primeros intentos, ¿sí? Por esta emulación del hombre de su propia forma de pensar, que es básicamente lo que es la inteligencia artificial. Todo intento que hace el ser humano por emular su propio pensamiento, ¿sí? Es en síntesis lo que es la inteligencia artificial. Ha atravesado distintos estadios y hoy el estadio en el que estamos es el estadio de la inteligencia artificial generativa, es decir, la que ya no solamente puede predecir, la que no solamente uno le puede dar información y procesa más rápido y mejor, digamos, que la mente humana, no solamente puede predecir, sino que ahora, a partir de un conjunto de conocimientos, puede generar un mundo. Entonces esa es la que nos ocupa, la que nos preocupa también, porque esta generación de un nuevo conocimiento es lo que, digamos, nos tiene preocupados respecto a hasta dónde puede llegar el alcance de ello. Y entonces empieza a aparecer una palabra muy importante que lo ocupa al Estado, que lo ocupa al Parlamento, y todo el mundo, que es la regulación. ¿Sí? No puede haber una implementación ni en el Estado ni en la sociedad por una cuestión de responsabilidad colectiva de la inteligencia artificial sin una regulación. ¿Sí? Y en eso, ¿en qué punto estamos, digamos? ¿Sí? Hay dos grandes corrientes en el mundo hoy, si uno saca una foto respecto a la regulación de la inteligencia artificial. Hay una corriente, tal vez la más importante, que es la del Parlamento Europeo. ¿Sí? El Parlamento Europeo es el parlamento multinacional más importante del mundo. ¿Sí? El Parlamento Europeo ya tiene que produce este año la primera ley de inteligencia artificial, la que realmente establece un régimen de regulación bastante racional, digamos, porque no establece una regulación que le permite, a la cual las empresas tienen que adecuarse ya, sino que les da un término de 24 meses, o sea, 2 años, para que las empresas vayan adecuando todo lo que hoy en el mundo están produciendo a nivel de aplicaciones, ¿sí? Y dispositivos. En contrapartida, ¿sí? En contrapartida están los países, tal vez los países que más producen inteligencia artificial o los que más invierten, que es Estados Unidos sobre todo. Estados Unidos, para hacer una idea de la gran diferencia, Estados Unidos está invirtiendo en una proporción de 60-8 con respecto a su próximo seguidor, que es China. ¿Sí? Y de ahí siguen todos los restos de los países del mundo. Entonces, ¿cuál es la postura de Estados Unidos? La postura de Estados Unidos, los legisladores de Estados Unidos dicen que es muy difícil legislar sobre una tecnología que está en un estado tan cambiante. ¿Sí? Entonces no hay una ley de inteligencia artificial en Estados Unidos hoy. Ahí sí, ¿cuál es su forma de trabajar o de encuadrar todo lo que es desarrollo de inteligencia artificial? Lo encuadra dentro de lo que es la Ley de Defensa Nacional.
Eso, tarea para los abogados, para retroducir. Estados Unidos, entonces ahí hay una visión del Estado. Para Estados Unidos, la visión de la inteligencia artificial, más allá de la del Parlamento Europeo, es la de proteger los derechos personales, ¿sí? la de proteger la de la transparencia, la de la trazabilidad de las aplicaciones, etcétera, etcétera. La de países como Estados Unidos es la de la defensa nacional. O sea que la inteligencia artificial es una cuestión estratégica de la defensa, ¿sí? Nacional. Son dos visiones totalmente distintas. ¿Y Estados Unidos qué hace? No produce la ley, pero sí tiene la regulación a través de 26 agencias. ¿Sí? O sea, hay 26 agencias en el gobierno de Estados Unidos que uno puede ir si hace un desarrollo y alguna de esas agencias aprueba ese desarrollo. Hay un dicho de los romanos que dice que cuando un esclavo tiene más de un amo es libre. ¿Está bien? ¿Ah? Entonces, esas 20, claro, al tener 26... ¿Ah? No vamos a replicar en todos lados. Entonces, cuando uno tiene tanta agencia posible y no hay una sola ley, entonces digamos que la legislación no existe. Por lo tanto, a nivel mundial, hoy la única ley o legislación que hay sobre inteligencia artificial es la del Parlamento Europeo. ¿Cómo está Argentina? Argentina está dentro de los países, uno toma un estudio, si le interesa el tema de inteligencia artificial, el número y demás, la Universidad de Stanford emite desde el año 2022 un informe final del estado de la inteligencia artificial en el mundo. Argentina está dentro de los países que tienen lo que se dice una regulación de la inteligencia artificial a nivel de defensa, ¿sí? Es decir, hay un decreto interno del Ministerio de Defensa donde habla de la importancia estratégica de la inteligencia artificial y ciertos mecanismos de adopción de inteligencia artificial a los fines solamente de la protección del Estado, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, de seguridad, nada más. Lo cierto es que en el Congreso hoy hay 9 proyectos sobre inteligencia artificial, y lo cual ninguno ha prosperado, digamos, ¿sí? Son todos proyectos parciales. Uno habla de la inteligencia artificial aplicada a la educación, de la inteligencia, la aplicación, la protección de los derechos de las personas, es muy parcial, ¿sí? ¿Qué es lo que digamos, se utiliza en este momento en ese vacío que hay sobre la regulación de la inteligencia artificial? Hay una ley, que es la ley que habla de los desarrollos tecnológicos y demás, y lo asemeja a que todo desarrollo base en inteligencia artificial debe respetar, digamos, la protección de los datos, la protección, digamos, el resguardo de la información, la trazabilidad y demás, pero se adecua a la ley de lo que es la ley del conocimiento, digamos, que todo el mundo conoce. En el artículo 3 de la ley del conocimiento, es lo que toda producción hoy de inteligencia artificial en Argentina está referenciada a ello. Entonces, hoy Argentina tiene una posición respecto a la inteligencia artificial muy similar a la de Estados Unidos, respecto de que es necesaria para la defensa, estratégicamente. No tiene una ley de inteligencia artificial, digamos, que es la que necesita el Estado y necesitan las personas para que todas las derivaciones o implicancias que todos tememos de la inteligencia artificial, el avance sobre los datos personales, el tema de la trazabilidad, el tema de la transparencia, el tema de la desigualdad y demás, todo eso no está contenido en una ley en Argentina hoy. ¿Sí? Hay un gran esfuerzo en la región. Chile y Brasil son dos países que están trabajando fuertemente en legislación sobre inteligencia artificial, pero bueno, hoy no está en la agenda, ¿sí? Por eso avanza un poco lo que decía Maxi. La incorporación del Estado de la inteligencia artificial nosotros la vemos como muy positiva. Lo que pasa es que el Estado tiene que seguir un proceso antes. Primero, regularla, emitir la legislación correspondiente, proteger a la ciudadanía, digamos, de las implicancias de su aplicación y después adoptarla y poderla usar. Es el Estado.
Gracias. Claudia Cisneros nos va a hablar de lo que es comisiones de futuro. Claudia, Bueno, un gusto estar acá. Me encanta volver a Córdoba siempre. Me quiero mucho. Anoté algunas cosas. Maxi decía que el Estado no puede anticiparse. ¿Ustedes saben cómo se legisla en Argentina o cómo se legisla en el mundo? ¿Saben de qué manera? Vamos a hacer un... No sé, tiren algo, una idea. ¿Cómo se legisla? ante un problema evidente, ¿no? Bien, acá estamos llegando. Bueno, hace más de 200 años, la forma de legislar que tenemos es, acontece un hecho y después salimos a resolverlo. O sea, se comete un delito, lo tipificamos, establecemos una pena, se generan determinados hechos, le damos un marco normativo, es decir, o pasa o está pasando, ¿sí? Así es como se legisla hace más de 200 años, no solamente acá. Bien, por ejemplo, les doy un ejemplo. Aerolíneas Argentinas. Hace poco teníamos un problema de venial, pérdida millonaria, vuelos que no salían. Bien, esto no es nuevo, ya ha pasado en otros momentos en Aerolíneas Argentinas. Entonces empezaron a tratar en la Cámara Baja, en las diferentes comisiones parlamentarias, proyectos sobre privatización. Cámara Baja es Cámara de Diputados en el Congreso. Bueno, ahora parece que como viene muy lento, queremos hacerlo por decreto, ¿sí? Pero ya aconteció el problema. Y venimos con la solución. Por ejemplo, y les doy un ejemplo que a mí me está doliendo mucho, porque quiero mucho a Córdoba y soy argentina también. Son los incendios que está pasando en Córdoba, ¿cierto? Más allá de cuáles fueren las causas. No es la primera vez que Argentina sufre estos incendios, ¿sí? Bueno, hoy estamos tratando de resolverlo de todas las maneras y de todos los lugares. Pero lo que les digo es, acontece el problema, viene la solución, ¿cierto? Esto viene un poco para hilar lo que decía Maxi. Ok, entonces, si nos situamos un poquito más lejos, Aristóteles, los griegos, el Imperio Romano, cuando legislaban, ¿qué hacían? Iban caminando por la vida, miraban, analizaban los hechos y los plasmaban en una norma. ¿Bien? No está mal, todos los parlamentos legislan de esa manera en el planeta, pero también hay parlamentos que están haciendo otra cosa. Más o menos a mediados de la Guerra Fría, fines de la Guerra Fría, se empezó a estudiar el futuro. ¿Sí? Y cuando digo que se empezó a estudiar el futuro, se empezaron a crear comisiones, comités de estudios del futuro, de perspectiva. No digo que le hablaban al fuego, tiraban las cartas de tarot, leían el vientre de las aves, sino que se pusieron a estudiar seriamente el futuro. Y lo hicieron a través de estas comisiones, que son comisiones parlamentarias, que funcionan muy parecidas como las comisiones que conocemos convencionalmente, que son bicamerales, permanentes, y funcionan dentro del Parlamento. ¿Por qué dentro del Poder Legislativo? Y acá vengo a enganchar algo que decía Mario. ¿Por qué dentro de los parlamentos? Porque es el órgano deliberativo por excelencia. Porque es la cuna de las leyes. Y porque además es donde se reúnen la diversidad y las diferencias. ¿Por qué? Porque en la Cámara Alta tenemos los representantes de los diferentes estados provinciales y en la Cámara Baja tenemos a los representantes de los ciudadanos de esos estados. ¿Bien? Ok, ¿cómo funcionan estas comisiones del futuro? Bien. Traen el futuro al presente. Lo traen, lo miran, lo analizan, hacen perspectiva, generan escenarios, diferentes escenarios. No digo que el 100% de efectividad, pero se generan diferentes escenarios de economía, de política, de salud, de tecnología, de derecho tributario, de lo que a ustedes les parezca. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo súper básico. Hace 2 años más o menos que uno puede leer en los medios periodísticos o en las redes sociales que hay empleos que van a ir desapareciendo con la llegada de la IA, ¿cierto? Algunos primero, otros después. Bien, ya tenemos hecho este trabajo de perspectiva, ya analizaron el futuro y nos dice que van a... Y aparte determinaron qué empleos, los dieron taxativamente. ¿Qué estamos haciendo ante eso? ¿Qué políticas públicas, ya que nos dijeron que va a pasar, estamos desarrollando? ¿Cómo estamos apuntalando a determinadas carreras, a determinadas capacitaciones desde lo público para esas personas, para los ciudadanos?
para aquellos que van a perder el empleo, para hacerlos competitivos, ¿cómo nos preparamos en los 3 niveles de educación? En la Argentina, por ejemplo, para ir no muy lejos, en el primario, en el secundario, en la universidad. Pensémoslo, ¿sí? Estas comisiones del futuro no es que funcionan en un solo país, funcionan en muchísimos países. Y les voy a dar alguna data, para no aburrirlos. En el 2005, Escocia genera un foro permanente del futuro, que es apuntalado por su Comisión del Futuro, que está dentro del Parlamento. No solamente participan los parlamentarios, sino que también participan las ONG, los profesionales, científicos, académicos y el ciudadano de a pie, todos construyendo leyes con calidad. 2011, desde el 2011 de forma permanente, Chile lleva adelante un Congreso del Futuro apuntalado por su Comisión del Futuro que trabaja en el Senado de Chile. Brasil desde 2013, Uruguay, escuchen porque estoy hablando de países cercanos, chicos. Uruguay en el 2021 creó una comisión bicameral de estudio del futuro, y también lo tenemos a Paraguay trabajando en comisiones como estas. Bien, para que tengan una idea de la notoriedad, en el 2022 se genera la primera cumbre de comisiones del futuro en Helsinki, Finlandia. Se suman más de 13 contingentes. Vietnam, Tailandia, Filipinas, Canadá, ahí estaba Paraguay, estaba Chile, estaba Uruguay, todos hablando del futuro, con una conclusión: la importancia de traer el futuro a la toma de decisiones en el presente. ¿Bien? Piensen este trabalenguas. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer gobernanza moderna, porque la que hacemos quedó muy vieja. Para hacer gobernanza anticipativa, para hacer normas de calidad, normas que nos sirvan. ¿Bien? Porque de nada sirve que los que escribimos normas del otro lado del escritorio las querramos, las sancionemos y después no sirvan para nada para los que están del otro lado del escritorio, es decir, para la sociedad. ¿Bien? Ahora, hace muy poco, y se los cuento para que entiendan el nivel de información y lo que están trabajando. Hace muy poco, el pasado 15 de julio, en Nueva York, se reunieron todas estas comisiones del futuro que son de América Latina y del Caribe, para estudiar y analizar punto por punto la Agenda 2030. ¿Te guste la agenda o no te guste? Pero la están analizando. Hace muy poco, esta semana, estuve en la cumbre del futuro en la ONU, y uno de los paneles, se dedicó casi todo un día, fue el potenciamiento de las comisiones del futuro, la vinculación entre ellas, la red que deben armar para trabajar conjuntamente. ¿Bien? El año pasado pudimos participar, esta mesa, me acompañó Mario, en lo que fue la segunda cumbre internacional. Más de 80 legisladores de todo el mundo. CEOs de Meta, Google, científicos, decanos, profesores. Les puedo asegurar que me voló la cabeza. Estábamos en Montevideo, Uruguay. Increíble lo que fue ver sesiones de todos estos sujetos hablándonos de cómo se construyen escenarios y de cómo se tiene que legislar. Abismal de todo a lo que estamos acostumbrados. Abismal. Pero ¿qué pasa en Argentina? Cuando en Finlandia, en la Comisión del Futuro, asesores como nosotros se sientan con 2 asesores que son ChatGPT, avanzadísimos, y analizan agendas como, por ejemplo, el hambre mundial y las necesidades básicas. En Argentina no hacemos perspectiva. En Argentina no tenemos comisiones del futuro. En Argentina legislamos después de que las situaciones se nos vienen. Y a veces se nos repiten, En el 2022 más o menos se generaron 2 audiencias. Gracias a una senadora neuquina y a un diputado que creo que, no me acuerdo si era de la provincia de Buenos Aires o de Cava. Generaron una audiencia y
lo que hicieron fue participar varios representantes del Parlamento Europeo, de Uruguay, de Finlandia, de todos estos lugares donde le dije, de todos estos países donde le dije, hablando sobre la necesidad de por qué contar con una comisión del futuro. ¿Por qué contar con una comisión del futuro? La conclusión, porque es la llave maestra para la gobernanza moderna. No se puede hacer gobernanza moderna si no se estudia el futuro. Bien. El objeto de estas comisiones, y vuelvo un poquitito a algo que dijo mi amigo riojano, Alberto, cuando hablaba de que nosotros no tenemos normativa, por ejemplo, de la IEA. ¿Saben? Lo único que realmente tenemos es una disposición. Una disposición. Los que son abogados saben lo que es la cadena, el valor de una norma, ¿no? Cuál está acá arriba y cuál está acá abajo. Es una disposición encima de una subsecretaría. Subsecretaría de Tecnología. ¿Saben lo que nos dicen? Nos recomiendan algunas consideraciones éticas para los que quieran utilizar la inteligencia. Eso es todo lo que tenemos. Eso es todo lo que tenemos. El presente nos va, ya está, el futuro nos va a pegar una cachetada. Y muy fuerte si no hacemos algo. El objetivo de estas comisiones es darle un marco institucional. Un marco institucional al estudio del futuro. Porque el Parlamento, y todos concluyen, como les dije, es el órgano deliberativo por excelencia, es la cuna de las leyes. Leyes que son a veces, muchas veces, políticas públicas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el futuro sea parte de la decisión en el presente. ¿Para qué? Para gobernanza con calidad, para gobernanza anticipatoria, para gobernanza moderna. ¿Por qué? Muy claro. Todos acá creo que analizaron alguna vez o hicieron un foro. ¿Por qué nos prevenir? ¿Por qué es bueno prevenirse? ¿Por qué es bueno verla venir? ¿Por qué es interesante? Porque puedo aprovechar mejor las oportunidades, las fortalezas, porque puedo prevenirme y defenderme de las amenazas y de las debilidades a tiempo. Puedo sacar mucho provecho y puedo evitar mucho mal, o mucho conflicto o perjuicio. Por eso es necesario analizar el futuro. ¿Sí? Por calidad, que nos va a afectar a todo nivel de nuestra vida, no solamente la inteligencia artificial, con algunas, en todo nos va a afectar, y ahora van a ver por qué. Pero algo que es un requisito para hacer análisis del futuro, es que tiene que haber productividad alta, tiene que haber calidad, y tiene que haber eficacia, porque si no, nos vamos a volver unos tarotistas, unos lectores de la bola. Y para que exista todo eso, ¿qué necesitamos? No es muy difícil, piensen. Primero, idoneidad. Idoneidad de las personas que participan. Idoneidad en los profesionales. Idoneidad en los legisladores. Idoneidad, muchachos, y es lo primero que voy a poner en la lista. Segundo, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos, necesitamos financiamiento, necesitamos equipos, software. ¿Qué más necesitamos? Algo básico. Un mandato institucional y que esté el sí de la política. El sí de la política. Si no, no vamos a poder avanzar. El sí de nuestra política. Bien. Pensemos en lo siguiente. Estamos entrando en una nueva era. Llámenla la quinta era. Cibernética, robótica, nanotecnología, taxis chinos que vuelan, comida 3D. ¿Ustedes se piensan que esto no nos va a afectar? Por supuesto. Y a los que no estamos preparados, no nos va a afectar muy bien. No vamos a sacar el mejor provecho. La idea es que estemos, no les digo a la vanguardia, pero que podamos salir adelante y podamos desarrollarnos. Y podamos darle respuesta a la sociedad del presente y a la sociedad del futuro, que son sus hijos y sus nietos. Entonces,
Mi conclusión final es la siguiente. Necesitamos una visión del futuro. Necesitamos estudiar y saber estudiar el futuro con eficacia, con eficiencia, con efectividad, porque no podés hoy esperar el futuro. Hoy lo tenés que planificar, hoy tenés que salir a crearlo y hoy tenés que salir a concretarlo. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, bien, bien. Acá levanto la mano primero. ¿Cómo se llama? Raúl Mora, Raúl. de la Universidad Nacional de Catamarca. Raúl. Bueno, nosotros estamos, de hecho, agradezco tu producción porque lo usamos bastante en investigación. Pero a mí me parece algo que en tu obra, en lo que vos decís, en lo que vos hablás, me parece la falta de moral que debe primar por sobre todas las otras cosas, porque sin la ética, recreamos el caso de Oppenheimer. Entonces yo creo que estas tecnologías disruptivas se están olvidando de la realidad que tenemos en la clase política. Ustedes están en la legislatura. Ahora, yo, ciudadano común, veo el desparramo que es la legislatura de cualquier provincia o de la misma nación. Tengo vergüenza. Si soy administrador gubernamental, toda mi vida estudié el Estado, toda mi vida estudié la política. Y de golpe nos estamos olvidando en el discurso de cuál es el rol del Estado en esta sociedad. Porque es cierto lo que decís, si no tenemos bien claro que el Estado es el bien común, ¿para qué trabajamos? Entonces, la pregunta en todo caso es transversal a los tres. ¿Qué hacemos con la clase política? Porque en realidad el problema que tenemos es ese. ¿Cómo es tu nombre? Raúl. Raúl, disculpame que te lo repita. La clase política no vino de una nave espacial. La clase política vino de este pueblo. Nos tenemos que hacer cargo todos. Porque salió de acá, Totalmente. Nos representa, nos duele, pero nos representa. Tenemos que analizar esto profundamente. Todavía aún más. Es un poquito más profundo. Para mí. Y si me permitís, creo que actividades como esta van en sintonía con eso. Porque, digamos, la clase política va a salir de acá. Va a salir de acá. Estamos todos empapados en estas cuestiones, más cerca vamos a estar de cambiar lo que vos ves como un Estado que está ausente de ética, si se quiere. Digo, estos son los ámbitos. A menudo, cuando hablo de que hacemos cursos de capacitación, que impartimos capacitación a todos, ¿cuál es la típica? Lo digo sin ningún... No quiero que tiene color político la charla, pero mis amigos me dicen, vos hablas de eso y Milero quiere pasar a todo. Pero en rigor, digo, es el momento de empezar a mostrar la valía que tenemos los funcionarios públicos. Acá somos 4 funcionarios públicos. La valía que tenemos a través de todo este tipo de actividades y la difusión de todas estas cuestiones. Así que en la medida que vayamos cambiando las bases, bueno, en algún momento ganarán, bueno, esto es así. Y en algún momento el Estado no va a estar vacío de ética, como decís. Yo no sé si está vacío de ética, no tengo una visión tan pesimista, pero creo que hay cuestiones que, como bien dijo Claudia, los que toman decisiones no vienen de otro lado a tomar las decisiones acá, ¿no? Los elegimos nosotros. Va a haber que tener una participación activa, un protagonismo que nos guste o no nos guste, vamos a tener que asumir. Más del que venimos asumiendo. Porque no, hay otra pregunta. Para no, acá él está con. Viene él, ¿cómo se llama? Walter, perdón. Después está el de rojo. Y está eso. Y Carla. Bueno, muy interesante. Me interesó mucho. Walter, ¿de dónde venís, Fernando? Yo soy de Corrientes. Bien. Interesante decir que soy de Corrientes porque me llama mucho la atención que en Argentina no hemos aún iniciado con las comisiones parlamentarias del estudio. Ha explicado que países vecinos como Brasil, Uruguay, Chile. Bueno, en mi caso, Corrientes es limítrofe a Uruguay, Brasil, y ahí va mi pregunta. ¿Qué temas trataron en esas cumbres o comisiones? ¿Qué temas trataron? ¿Cuál es la agenda o temas del futuro que están tratando? Pregunta porque quizás me sirve a mí, digamos, como limítrofe a esos países para ver si esto se puede replicar en la provincia de Corrientes, que por
cualquier provincia se puede respetar. Mira, ¿Cuáles son los temas? los temas son diversos. Desde pandemias, te puedo decir, desde pandemias, futuras pandemias, te digo lo del salario. ¿Cómo? Tecnología. Tecnología a la cabeza, todo lo que es ética, moral, irrupción de la IA en la política, irrupción de la IA en los sistemas democráticos, cómo va a afectar el sistema democrático la IA, cómo afectaría sentarla en un parlamento, cómo afectaría tenerla como funcionario político, ¿no es cierto? Funcionario público. En la economía, desarrollo económico, especialmente de aquellos países que aún les falta el golpecito, ¿no? Y que nunca terminan de salir adelante. Tenés en nanotecnología, en alimentos, y en lo que es tecnología y salud, es increíble cómo se viene utilizando todos los escenarios de perspectiva. No, antes de pasar a la siguiente pregunta, una cosita quería, además, es decir, en el congreso que habla Claudia, el Uruguay del año pasado, Claudia lo dijo, estaba presente también la sociedad civil, un poco que ver con esto y con lo que hablaba Maxi. Este jugador nuevo que es la inteligencia artificial nos pone desde otro lado. Y el mero hecho de pensar en una comisión del futuro no solo te abre, como dice Claudia, a traer el futuro al presente, sino te moderniza hasta la forma de pensar. Porque ustedes tenían que ver, el foro se hizo dentro del Parlamento uruguayo, en el mismo recinto del Parlamento uruguayo, y nadie se ponía colorado de ver gente del ámbito privado de grandes empresas debatiendo y diciendo el parecer al lado de los legisladores. Acá pareciera que todavía si se juntan es para hacer un negociado extraño, que eso lo vemos de mala manera. Bueno, no, muchachos, vamos a tener que abrirnos y darnos cuenta que el Parlamento o la sociedad pública no funciona sin estar al lado de la sociedad civil, ¿sí? Así que esto es para pensarlo también. Voy con el muchacho de rojo, Víctor. Para Claudio, para todos, quizás un poco bastante el tema de alguna manera me preocupa porque es muy interesante el tema de la analizar el futuro para plantear una legislación sin base, pero lo que yo me preguntaba era de qué manera aislamos que esas comisiones del futuro que establecen la agenda y luego regulan anticipadamente no sea cortada por ciertos intereses de manera previa. Bueno, y ahí voy. Me encantó. ¿Cómo controlar? Me encantó. Pero imagínate esto. Suponete que vos no tenés comisiones del futuro. Encima te van a controlar sin participar. Sí, bueno. A ver, la cooptación existe siempre. La política tiene eso. En más o menores niveles. No podemos ser. No digo comisión, no. Yo lo que digo es cómo en esas comisiones No, a ver. Muchos lo controlan, otros no. Vos también tenés la idiosincrasia del país, pero además están todas en red. Pero lo importante es que están todas trabajando en red. La unísono. ¿Bien? Se conectan. No es que una por acá, la otra por allá. Se hacen cumbres, se hacen foros, se hacen congresos. ¿Sí? Entonces todas trabajan en la misma agenda. Y por supuesto, la latinoamericana con la del Caribe se reúnen muchísimo más, trabajan y después se reúnen con las europeas. Vamos entonces Es completo, es genuino, digamos, el temor. De hecho, tu pregunta me hace acordar, hace un mes hubo un congreso muy importante en Chile sobre inteligencia artificial, donde vinieron inclusive empresas de distintos lados del mundo y vino la persona más importante de Microsoft, ¿sí? que está en el área de inteligencia artificial. Y cuando concluyó su explicación y demás, un legislador chileno con su mayor simpleza y demás dice, como nosotros todavía ignoramos toda esta tecnología y demás, dejamos en manos de ustedes el conocimiento y ustedes ahora nos van a formar para que nosotros, digamos, legislemos para el futuro. El tema que es, yo tengo el mismo miedo, dice que cuando uno enseña a caminar a alguien, le enseña a caminar de determinada forma. ¿Sí? Que ustedes me enseñen a caminar o me enseñen inteligencia artificial, como está bien. Entonces, ese es genuino. Lo que sí se concluyó es que ese temor está
Ahí necesitamos el compromiso de todos, de las mismas empresas también, pero lo que no podemos hacer es no intentarlo, digamos. Comprendo perfectamente, tengo que encontrar mecanismos que permitan ejercer control horizontal para que todos los países puedan. O controles cruzados. Y ahí va a tener otro problema, perdón, y con esto cierro. Algunos países no tienen capacidades para pensar e intervenir. Y ese es un tema. Sí, seguro. Sí, son los riesgos del escenario futuro. Sí. ¿Cómo era tu nombre? Camila. Camila. Bueno, como antes nos conocemos Sí, claro. así que desde el lado del Ejecutivo se puede montar el análisis con cuestiones necesarias. Lo que pasa es que tal vez no se plantea como un eje de un área a nivel secretaría y que pasa a tener una impronta en la agenda a nivel de la opinión pública. El gran problema que tiene esto es que se generan diferentes escenarios futuros, pero después cambia de gobierno y lo más se borra todo de nuevo. 15, 2019, 2019, actualmente, entonces, estas cuestiones también hacen que sean muy buenos escenarios, ¿no? Que estamos trabajando constantemente y por ahí no ser una agenda institucional de menor rango y que no se ve esa mirada de planificación más estratégica más alta, ¿no? Pero independientemente de esta situación de problemas del Ejecutivo, como lo vamos surgiendo, quería preguntarles, dentro de diputados, entiendo que el diputado Goya está llevando adelante una comisión sobre inteligencia artificial. La conozco porque he seguido en línea, online, varias comisiones en donde ha hecho la participación de diferentes actores, recuerdo la comisión de Sadowski, por ejemplo, y de algunos otros catedráticos de diferentes universidades que han estado hablando de este tema, y como una forma de colocarlo en la agenda. Conozco la metodología prospectiva, entiendo que está más en un formato de audiencia pública. ¿Cómo lo ven respecto a esta idea de que pueda, y además por otro lado, respecto a los proyectos de ley, también es un seguimiento respecto que hay sobre reformas en el Código Civil, penal, comercial, ¿no? Respecto a cómo deberían de adaptarse para estas inteligencias artificiales, cómo puede responder la normativa, ¿no? ¿Qué tendríamos? Yo veo desde la del Ejecutivo y la del Legislativo. ¿Ven alguna articulación entre estos proyectos que están entrando y el vínculo de esta comisión que se han dictado? Y no sé si en senadores también hay algún tipo de interacción o estas cámaras están funcionando. Son reales esas iniciativas, están trabajando, digamos, retomando los proyectos que han sido presentados, tratando de unificar, pero lo que tiene que está faltando, y lo hablamos, es la decisión política de qué postura va a tomar Argentina como Estado frente a ese tipo de tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial. Se va a tomar, porque es fundamental, digamos, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos productores de inteligencia artificial, nuestra producción es muy pequeña, nosotros vamos a regular producciones hechas en otro lado. La mayor cantidad de inteligencia artificial de lo que usamos, de hecho en Estados Unidos, China, Alemania, Francia también, pero Argentina no es productor, es usuario. Entonces nuestro Estado tiene que entenderse primero, asumir su rol como usuario. Después, ¿qué postura mundial va a tomar? Si la va a tomar, si la inteligencia artificial va a ser una cuestión de seguridad nacional, como lo toma Estados Unidos, o va a ser o va a avanzar sobre el tema estrictamente de la protección de las personas, del tema civil, ¿sí? Entonces, creo que ahí está el debate donde entra también el tema ético, que nombraba acá, ¿sí? Bueno, hay un proyecto donde piden anular la creación por decreto de la unidad de seguridad, donde hay reconocimiento facial de las personas en vivo, digamos, y a nivel ético, digamos, está. No, el tema de por ejemplo, los datos biométricos, el Parlamento Europeo fue lo primero que suspendió y dijo, esto ni siquiera le vamos a dar a las empresas 12 meses, ni 6 meses, los datos biométricos, la captación de los datos biométricos y el uso está prohibido, todo el mundo. Todo el mundo. Sí, algo chiquito en relación a la ética, me hizo acordar un poco lo que decía Raúl, y recién Camila, y recién Alberto, ¿no? Digo, el tema de la ética también, a ver, hay como dos dimensiones, una dimensión de regulación de procesos, ¿no? Circuitos, actividades humanas, y después también qué entendemos que está bien y qué entendemos que está mal.
¿no? Una de las primeras máquinas, Alberto decía, no sé si, claro, decía, esto es hace 70 años. Uno podría retrotraerse a la máquina Enigma, ¿no? Con la cual los británicos un poco resolvieron el código de comunicación de los nazis y elegían estratégicamente dónde atacar para ganar la guerra, por lo menos en el Atlántico, ¿no? Digo, a ver, digo, ahí la inteligencia artificial fue utilizada para matar gente. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es el límite ético? O sea, no desde el punto de vista de la regulación estatal, sino de la autorregulación. Eso por un lado. Y por otro lado, en función de lo que se viene diciendo, sobre todo en relación a la utilización por parte del Estado, ¿no? Todo lo que es reconocimiento facial, ¿no? Hay bastantes que yo les recomiendo, no sé con quién hablaba, con el compañero este de Río Cuarto, un libro muy bueno de Shoshana Zuboff, se llama La Era del Capitalismo de Vigilancia. Se lo recomiendo profusamente porque habla de todas estas cuestiones, ¿no? Digo, ¿cuál es el límite para...? O sea, un Estado en términos beberianos quiere maximizar el orden político, ¿no? Digo, bueno, China utiliza la inteligencia artificial, pero el orden político ya es o sea, Hobbes nunca se hubiese imaginado semejante nivel de absolutismo, ¿no? Y estamos hablando de un tipo que era un cortesano de los Estuardos, de la Casa Real Inglesa, ¿no? Digo, es el teórico de la monarquía absoluta. Bueno, Hobbes es el Hello Kitty al lado de lo que hace China con inteligencia artificial para maximizar el monopolio del control territorial en el país, ¿no? Entonces, bueno, también para qué lo utilizás y cómo, ¿no? Es una delgada línea, temas de fiscalidad, ¿no? Cómo, hasta dónde, ¿no? Digo, esa fina línea en un Estado que no puede ser neutral, no es neutral. Yo sé que el Estado nunca es neutral en los procesos de desarrollo, ¿no? Pero pareciera ser que en estos casos tan importantes, tan disruptivos como la inteligencia artificial, o sos victimario o sos víctima, ¿no? O sos un Estado impotente donde las corporaciones te pasan por encima y hacen lo que quieren. Tenés tipo de repente acá en la Duarte Quiroz escaneando el iris, a ver qué pueden hacer con eso, o tenés un Estado que quiere controlar prácticamente la producción, los intercambios, los circuitos. Entonces digo, es un tema muy difícil, muy complejo, y que recién estamos entrando, por eso decía los tres cuerpos, ¿no? Estamos entrando en la órbita de lo disruptivo. O sea, el periodo de transformación y transición no terminó. No sabemos, estamos recién empezando, ¿no? A girar, ¿no? Con el tornado, y todavía no nos agitamos para ver dónde quedan las cosas. Entonces, digo, es difícil también, y entiendo a los compañeros que están en el sector legislativo, ¿no? Digo, el sector legislativo, a ver, digo, es increíblemente lento en relación, los estados son increíblemente lentos en relación a la regulación de este presente tan vertiginoso. Hoy Mario Roda lo hablaba esta mañana, ¿no? El 36% de las personas del mundo esperan la respuesta por parte del Estado. ¿Cuánto dijo? En menos de una hora. Imagínate, el 36% de la gente, con los más jóvenes son, más hay relevo generacional, más nativos digitales son, ¿no? Como nosotros que somos inmigrantes digitales, o sea, los pibes, los votantes que votaron masivamente este gobierno, esperan soluciones, buenas o malas, nada. Imagínate todo lo que es el procedimiento, ¿no? Del Senado, ¿no? Digo, ¿no? Es terrible. Bueno, sí, perdóname, también aclaro que no es lo mismo una respuesta a lo que necesitan saber, a un aviso de recibida de esa comunicación. O sea, porque puede ser que en menor tiempo, una hora, haya una comunicación inmediata. Una cosa de recibo. Claro, una cosa de recibo. No quiere decir que haya una respuesta. Una interacción. Claro. Sí, vamos con él. Sí. Primero, una cosita sola que decir. Sí. Vamos primero jugamos con vos, que estás acá. No, lo único que pensaba es que, digo, y allá, perdón. Entonces, puede ir más. No, bueno, hablaba del caso del legislativo, esto de tener que regular la cuestión. Imagínense que todavía ni siquiera entramos en el tema hoy de incorporar inteligencia artificial dentro del legislativo, porque ahí la cosa se complejiza más, porque entonces el propio legislativo es el que la tiene que regular y además incorporar, con lo cual fíjense lo complejo de la situación, ¿cierto? ¿Tu nombre? Jorge. Jorge. Preguntas para. Dos preguntas. No, democrático. A vos me parece que no coincidimos, me parece interesante. Nosotros hicimos la experiencia, ahora te cuento por así todo, es más con relación a cómo ver ese monopolio.
¿Cómo haces para que la burocracia adopte la nueva herramienta? Se la verdad, lo que por ahí es más siempre más compleja. Si se imagina el futuro, ¿Cómo? no es más conveniente pensar en el estilo, para imaginar el futuro que se vive, no es más fácil pensarlo como tiene una iglesia, el Shadow Cabinet, que hay un grupo que piensa el futuro en salud, otro en la educación, otro, no sé, en alguna otra política pública. ¿Me entendés? Que viste que la iglesia tiene, si hay un ministro de salud, del otro lado hay alguien de la oposición que está mirando lo que hace el ministro de salud, una educación, si no le estás pensando una cosa así, porque el futuro, no me parecería que es parte. Como yo te cuento la experiencia que nos pasó, la buena y la mala. Nosotros, la FIPERNAS, yo estaba en el área de drogas, de aduana, nosotros a través de prevención logística descubrimos patrones comunes de los que traficaban, detectamos y hubo 3 hallazgos importantes a partir de eso. Fue un éxito excelente, o sea, con lo cual, mirá lo que se fue en ese momento llamado Big Data y fue conexión y su no, se les dio al libre y logramos. ¿Pero qué pasó? Nosotros cambiaron de área, y los narcos cambiaron la forma de importar droga, y nadie hizo nada, todos siguieron controlando Viña Ayuso. Esto fue, uy, qué suerte que encontramos droga, pero no hubo un, che, necesitamos otra forma de trabajar. Eso es lo que yo veo en distintas áreas, otra forma de trabajar. Y ustedes lo del Shadow Cabinet y por parte. Yo te contesto una parte. Primero la mía, un poquitito la de él, pero bueno, lo piso un ratito. Así es. Cuando yo te decía que se necesita mandato institucional y decisión política, es lo que falta y lo que vos ves que falta, ¿sí? Y lo mismo que le pasaba a ella. Empiezan algo y después no lo siguen o van marcha atrás. Entonces hay determinadas políticas que vos tenés que seguir adelante y que las tenés que seguir mejorando. Venga quien venga, ¿sí? Y eso es decisión política. Además de mandato institucional cuando te dejan formar, por ejemplo, las comisiones del futuro. En caso de algunas comisiones del futuro, las bicamerales o las que vienen trabajando hace mucho tiempo, como por ejemplo la de Finlandia, sí tienen dentro del seno de esta comisión diferentes especialistas para diferentes áreas. No vamos los 2 para economía, los 2 para salud, ¿me entendés? Porque además se necesitan especialistas en esos temas. Yo, que sé, no sé, de derecho, no me voy a meter en nanotecnología, porque te puedo asegurar que no puedo analizar el futuro para nada. ¿Entendés? Entonces, ellos cuentan en compartimientos estancos dentro de la misma comisión con personal idóneo, capacitado, profesionales. Además, tienen reuniones, trabajan con profesionales, con ONG, con gente de la sociedad misma, no solamente parlamentarios, ¿sí? Ahí yo agrego un poquito, digamos, a lo que decía Claudio. ¿Por qué este tema de comisiones del futuro? ¿Y por qué ahora con el tema de inteligencia artificial empieza a hablarse más de la comisión del futuro? Y también, porque todos debemos haber concluido ya que la inteligencia artificial, así como aplicada a las empresas y demás, se habla de que va a generar 300 millones de puestos de trabajo en 10 años, va a incrementar el PBI de la nación donde se aplique hasta un 100% y más. O sea, eso está medido, va a ser productivamente, digamos, beneficioso. Ahora, ¿qué pasa con los estados? Está lanzado, la tecnología está disponible. El estado que no la aplique, el estado que no, digamos, piense su futuro con la aplicación de inteligencia artificial va a estar en total desigualdad respecto a la vecindad. Entonces eso ya está lanzado. Por eso es que el trabajo sobre el futuro ahora ya no es optativo, ¿sí? Es absolutamente necesario. Herramientas como la inteligencia artificial van a posicionar a los países también, geopolíticamente, ¿sí? No solamente en términos de defensa, sino también en términos de economía, productividad y demás. Es una tecnología que ya llegó, ¿está bien? Y ahora el uso, el grado de uso, el grado de conocimiento y demás de los países como Estado va a ser la gran diferencia también, ¿sí? Entonces, por eso es que las comisiones del futuro ahora, y yo lo hago y tengo por ahí cuando me toca hablar delante de los legisladores de este tema, guardo un PowerPoint para el último,
en donde al último le muestro una imagen del partido sintético de Dinamarca. ¿Qué es el partido sintético de Dinamarca? Es un partido creado con inteligencia artificial que recepta, mediante inteligencia artificial, todas aquellas demandas que los legisladores no, digamos, toman de la sociedad. Ya tiene institucionalidad y va a participar en elecciones el año próximo, en el 2025. O sea que los legisladores también empezó a correr el reloj. Por eso esto del futuro, ya no es tan futuro, ya tienen que incorporar el presente, porque también hasta su actividad, ¿sí?, debe estar enmarcada en el uso de estas herramientas. Muy breve y muy rápido, una relación además de sesgo politológico. El shadow cabinet yo no lo asociaría a una cuestión del futuro, porque el shadow cabinet lo que hace es el parlamentario que discute el presente. Es una suerte de gabinete alternativo por si el gobierno pierde el apoyo y cae. Esto es otra cosa, esto es pensar prospectivamente en los problemas de ahora en el marco del legislativo de un congreso. En relación a lo que decía de los allanamientos de aduana y todo eso es típico del Estado, porque el Estado no es una organización que aprende. Entonces toma mucho lo que es el sesgo del superviviente, ¿no? Digo, confunde la correlación con la causalidad, sigue haciendo lo mismo, pensando que va a pasar lo mismo, mientras tanto todos los demás organizaciones aprenden. Las organizaciones narcocriminales en el mundo son las organizaciones que más han avanzado en términos de innovación organizacional, inteligencia artificial, todo. O sea, esto se usa en todo el mundo, hasta se usa. La otra vez escuchaba unos amigos que tenían una compañía de inteligencia artificial, habían asesorado a estos argentinos que sacaron, creo que una plata o un bronce en vela. Los Juegos Olímpicos fue unas pocas medallas que tuvimos los argentinos. Lo que hacían era utilizar todos los patrones de viento, de cómo iban, cómo eran históricamente, y trazaban un plan ideal, ¿no?, de navegación. Y gracias a esa inteligencia que se hace en todas las partes del mundo, fue que los argentinos estos pudimos ganar, más allá de la destreza individual, la preparación y la garra argentina, que me encanta decir eso, para sacar una medalla olímpica. Pero bueno, los narcos están mucho más tecnificados y aprenden mucho más rápido que el sector público. Eso es terrible. Bueno, me quedan dos preguntas, la tuya, después vemos si hay alguna pregunta ahí y después vamos cerrando. Decime, Bueno, ¿tu nombre cómo es? buenas tardes, Eduardo, mi nombre. Soy Eduardo, soy abogado. Felicitarlos por la exposición. Además, lo conozco, profe mío, compañero de alguna cuestión técnica que hemos hecho juntos. Me viene bárbaro tener un compañero de la FIP, no sabía que era un de la aduana, yo soy FIP, así que principio todo perdido, estamos capacitando. Lamentablemente, esto viene como anillo de dedo, pero lo quiero decir, lamentablemente, está muy lejos, al menos de Córdoba, no me corregirá si pasa lo mismo en aduana y en Buenos Aires. Lamentablemente, la capacitación tecnológica en el organismo que hace 25 años que estoy, está absolutamente fuera de agenda. Yo soy abogado, tengo un cargo importante dentro del organismo que engorda, me hacen que yo solo me interiorice y me capacite por las historias virtuales, como sé. Cuando yo me capacito y más o menos me entiendo algo, presento una demanda en la justicia federal y tampoco saben en la justicia federal de qué se trata. O sea que, como bien dice Claudia, por tu nombre, nos la vamos a pegar indefectiblemente con lo que viene y con lo que está sobrepasándonos. Porque el organismo como el que formamos parte, que es un organismo importantísimo, no solamente porque es el organismo recaudador por excelencia, sino aparte por la información que manejamos. Claro, no nos capacitamos en la información tecnológica, está absolutamente dejada de lado. De hecho, y aquí te cierro, la oficina de capacitación en Córdoba está acéfala, no tiene que. O sea que si no fuera por estos espacios, los empleados de AFI no nos podríamos capacitar. Gracias. Gracias. Muy bueno. ¿Tu nombre? Bueno, Daniel Ryan, yo soy la maestría en Policía y Análisis de Libros, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Entonces, para mí hablo muy directamente a algunos de los temas que trabajamos en nuestra maestría que es muy reciente. Una pregunta para Máximo y una para Claudia. Pero Máximo, una pregunta más general, si vos la mencionaste, pero quisiera que si en un minutito pudiera entrar más directamente a los desafíos, oportunidades de plantear la inteligencia artificial en vinculación con la calidad de la data. O sea, los sesgos, vos hablas de la potencialidad del uso de inteligencia artificial para el Estado totalitario, etc. Si pudiera desarrollar un poco más cómo pensamos en el contexto latinoamericano la inteligencia artificial
influye o puede afectar la calidad de democracia en la política. Y Claudia, yo te quería preguntar, yo lo que entiendo de las comisiones de futuro, yo siempre las he entendido como espacios de inteligencia colectiva, ¿no? En el sentido de que los espacios, las comisiones juntan personas de distinta representación política, los sectores corporativos, etc., y se plantean formulaciones, escenarios, lineamientos que alimentan el debate político de la legislatura, no que planteen regulación o proyectos de ley. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la experiencia humana yo la conozco bastante bien y funciona de esa manera. Esa es una pregunta más para aclaración, para saber cómo la manera. Y la segunda es, ¿cómo se vincula la experiencia? ¿Qué potencialidad tiene de vincular la experiencia en las comisiones del futuro? Una experiencia muy interesante que están haciendo la Asamblea Ciudadana, por ejemplo, el Parlamento inglés. Por ejemplo, el Parlamento inglés creó una Asamblea Ciudadana para trabajar sobre la política de cambio climático y una Asamblea Ciudadana generó recomendaciones de política pública para el Parlamento. Lo mismo hizo Macron en el contexto francés. En América Latina tenemos experiencias de tipo a nivel local. Y por esta es una experiencia que están trabajando a nivel de Parlamento nacional. Una, se habla, se conoce esta experiencia a nivel Parlamento argentino. ¿Hay alguna probabilidad o posibilidad de que esto entre en alguna discusión? Antes de que empiecen, no sé si van a usar la inteligencia artificial o cómo van a hacer, pero 5 minutos tienen para contestar los dos la pregunta que hizo. Bueno, rápidamente. Voy con la inteligencia mía, la artificial no la tengo. Todo bien. A ver, para que entiendan, vamos a tener que ir un poquito abajo antes. Las comisiones parlamentarias, todas las que sean del futuro o no, lo que hacen, algunas que son investigativas, producen informes. ¿Sí? ¿Ok? Y existen en todo el mundo hace mucho tiempo. Otras, por ejemplo, como la mía, lo que hacemos es dictaminar leyes. Pero para dictaminar leyes nos tiene que ingresar un proyecto. Un diputado o un senador, dependiendo de dónde esté la comisión. Bien, esta comisión es como las comisiones de investigación. ¿Ok? Producen informes. Esos informes los toma él, que es diputado. Dice, bueno, esto, voy a presentar una ley. Bien, esa ley viene a mí, por ejemplo, si es de economía. La debatimos dentro del seno de la comisión. Tenemos, ¿ok? Se logra un dictamen. ¿Qué pasa? Va al recinto. Tenemos media sanción. Y después pasará lo mismo en la otra cámara. ¿Sí? Porque somos bicamerales. Si no, queda en una sola cámara. Bien, ¿eso? ¿Entendimos? Ok. La segunda que vos me habías dicho era... Esto de las asambleas ciudadanas. Bien, las asambleas ciudadanas. Te voy a dar un ejemplo que fue el que comenté. Escocia, 2005. Foro permanente de participación del futuro, donde no solamente funciona dentro del Parlamento, es un foro. Está activo todo el tiempo. No solamente participan los legisladores, sino que participan académicos, profesionales, científicos, ciudadanos de a pie, todos trabajan en pos de normativas y de informes, digo que te van a diseñar una ley, pero se dice, bueno, acá habría que ir por allá, todos participan y opinan en mayor y menor manera, dependiendo de su capacidad, para formar o para informar o tratar de diseñar una política pública, una opinión, una norma que después la tomará el Parlamento. ¿Sí? O hasta el propio Ejecutivo, si la escucha. Claro. Bueno, voy a ser breve, pero es difícil, Daniel, tengo un brete. Ya se abierta Aparte, ayer tuvimos una charla interesantísima con Daniel, que aparte es un especialista en temas ambientales, muy zarpado, te lo digo así, es muy humilde, pero muy buena discusión tuvimos ayer, me quedé pensando en muchas cosas. Bueno, la calidad democrática, obviamente, a ver, digo, podemos dividir como en 3 instancias, ¿no? Digo, la tecnología va generando, cada una de ellas, un efecto disruptivo, ¿no? Digo, empecemos de lo más básico, todo lo que es accountability, ¿no? Vertical, todo lo que es el control electoral. ¿No? Tienes un gobierno, el gobierno es despótico, ¿verdad? No te gusta, lo volteas con elecciones, cada 2 o cada 4 años, ¿no? Después tenés el accountability horizontal, que es el check and balance, frenos y contrapesos, ¿no? Este poder funciona mal, bueno, tenés el poder legislativo, el judicial, control mutuo. Eso es O'Donnell, básicamente. Después tenés a Catalina Smulovitz y Enrique Perusotti, que son de la ITEGA, que inventaron un concepto supletorio, más de la sociedad de la información, que es el accountability social, societal,
es la posibilidad que tiene la sociedad, los privados, la gente de a pie, las ONG, como FARC, o hace mucho tiempo, de poder provocar algún efecto disruptivo, contramayoritario, por fuera de las estructuras institucionales. Por supuesto, la inteligencia artificial, como cualquier tipo de tecnología, tiene la potencialidad de empoderar a esos de a pie. Así como un chico de mi clase de administración pública puede diseñar una política pública anticipatoria para disminuir la siniestralidad vial en la ciudad de Buenos Aires y salvar vidas, ¿no? Cualquier persona de a pie, si es que tienes un estado abierto, ¿no? Si estás en China y tienes tecnología, pero tienes estado abierto, no tienes datos, no te empoderás, ¿no? Entonces digo, la inteligencia artificial, para decirlo en términos melconianos, yo creo que Melconian decía, no tenés salsa, no tenés tuco y no tenés fideo. Bueno, si querés hacer inteligencia artificial, tenés que tener carne y parrilla. Los datos son la carne, la parrilla es la infraestructura, la tecnología. Bueno, si vos no tenés datos, si no tenés datos abiertos, si no tenés un estado abierto, difícilmente puedas empoderar una sociedad civil y puedas tener mayor calidad democrática. Como también es difícil para el Estado, para cualquier Estado, regular procesos de cualquier tipo, procesos electorales. Qué sé yo, hace 40 años controlar una veda electoral era fácil porque era un control físico, presencial. Hoy, ¿cómo controla un juez federal con competencia electoral la rotura de veda en Telegram, en WhatsApp? ¿Cómo controla que hace el mismo día de la elección le corre una cautelar a Silicon Valley, a Palo Alto, para que la gente no mande mensajes de WhatsApp, los chats de papapis del colegio? Es difícil, es de aplicación imposible, es abstracto, como observador es abstracto. Entonces digo, tenés como la moneda de dos caras. Es más fácil ejercer el control ciudadano, pero también si no tenés datos abiertos, y luchas por la apertura de datos en estado abierto, es más fácil ejercerlo. ¿No? Yo siempre digo, una película que me fascina, una película que ya tiene unos 20, 25 años, La vida de los otros, una película alemana, Das Leben der Anderen, ¿no? Que relata lo que eran las andanzas de la Stasi, la policía de inteligencia de la República Democrática Alemana. Bueno, hoy la Stasi sería un poroto lo de lo que sabe Google de vos, o lo que sabe Meta, o lo que sabe Netflix, o lo que sabe cualquier aplicación con reconocimiento de voz facial de iris. Es siniestro, es realmente de ciencia ficción o de fantasía. Bueno, tenemos las dos monedas. Estamos, por un lado, por ser víctimas o ser víctimas. Mirá, ya con cara de... Sí, porque ya... Me iba a ser víctima yo. Quiero ver si puedo meter, aunque sea una pregunta... Sí, despacio. No, hay un comentario nomás que dice que el Congreso Argentino ni siquiera tiene GDE, que es algo básico. Empezamos con el GDE. No me digas, no sé, si nos está bien, no me digas que empezamos con el GDE, con el tema del GDE. Es cierto que no tenemos GDE, tenemos otras aplicaciones, ya en algún momento serán cuestiones. Vamos llegando. Lo cierto es que el GDE se aplicó mucho en el ámbito del Ejecutivo porque provino del ámbito del Ejecutivo. Y con este tema de que son poderes independientes, migrar una cosa hacia otro poder se dificulta, es cierto, pero debemos, ya te vamos a dar el también. Yo no sé si tenés algo más, si no voy a decir. Para contestar algo de lo que hablaba del sistema democrático, también teniéndolo al revés, la democracia puede ser atacada. Y te tiro como un aspecto, fake news. ¿Sí? Y las más elaboradas, las que se van a venir, las campañas electorales. ¿Cómo van a saber quién dice qué? ¿Quién cometió tal delito? Si la foto es real. No, si la foto. Pensemos eso. Así se ataca la democracia. No solamente a los políticos, sino también a las personas que hacen la democracia. O bueno. Un último mensaje que dejo siempre en esta... Pero ya estamos cerrando. Creo que hacemos un cierre. Después, así dejamos el aula. Somos los que siempre en este tipo de charlas uno, a pesar de venir de la tecnología, egresado inclusive de la católica, como la inteligencia artificial es una tecnología que es una expresión más de la humanidad, digamos, ¿sí? Entonces, nos toca hablar, a mí personalmente, ante empresas que están con mucho temor respecto de la implementación. Hay temor, digamos, en la sociedad, pero también las empresas lo tienen y demás. Y hay un mensaje que no es técnico, hay un mensaje que es humano, que es, digamos, social. La inteligencia artificial es una expresión más de la humanidad,
como toda tecnología, la va a regular como un sentido más de supervivencia, ¿sí? La misma humanidad. Los desbordes que tengan y demás que son previsibles se van a terminar controlando por el mismo sentido de supervivencia de la humanidad. Entonces yo quiero dejar ese mensaje positivo, que más allá de todas estas cuestiones técnicas de regulación y demás, que el Estado también lo va a tomar. Cada Estado va a regular de acuerdo a cómo es como sociedad. ¿Sí? Por eso es que están en toda esta demora. Porque hay un problema de identificación. ¿Qué vamos a proteger? A la persona, vamos a poner la tecnología como una cuestión estratégica. ¿Qué vamos a priorizar? Lo estamos definiendo como sociedad también. Cuando estas tecnologías implican tanto, tienen tanta trascendencia en la vida de las personas, ¿sí? Ahí donde la regulación de la sociedad hacia sí misma es importante. Por eso es que nosotros necesitamos del Estado que interprete lo que la sociedad necesita y legisle en consecuencia. Por eso son leyes que no son fáciles, ¿sí? Yo creo que va a estar cuando haya un consenso de lo que como Estado nos vemos respecto de esta tecnología. Bueno, cerramos entonces 2 o 3 cositas para ir cerrando. Primero, para quien estaba preocupado con el tema de qué, le comento que son cambios que se van dando. Antes de la pandemia tenían pensado que en el Poder Legislativo tuviéramos firma electrónica. Esto que ya pasaba en el Ejecutivo en todos lados, nosotros no lo teníamos. Las reuniones de comisión, se puede decir acá la secretaria, la reunión de comisión era para un reducto chiquitito, pero los que sabían que estaba en la reunión de comisión y que participaban. Bueno, la firma electrónica tuvo que venir sí o sí, porque no había forma de que los legisladores pudieran firmar en su provincia. Entonces hubo un adelanto y la firma electrónica se incorporó. Las comisiones se volvieron públicas como verdaderamente tenían que haber sido en un momento de un inicio. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque se empezaron a televisar, porque se hacían virtuales. O sea, los cambios se dan. Y creo que la inteligencia artificial, un poco lo que dijo también Maxi, vino a cambiar todo, como vino la pandemia en su momento a cambiar, vino a cambiar también la inteligencia artificial. Los cambios se van a ir dando, paulatinamente, pero se van a ir dando. Es importante que sea en el Poder Legislativo porque es el órgano volitivo, el que marca la voluntad del pueblo. Así que imagínense lo trascendental que es manejar datos en tiempo y forma y anticiparse a la jugada. Una cuestión más, Alberto hizo una referencia, y Maxi también, a la infraestructura crítica. Piensen, los dos, ahora me acuerdo cómo hacer la referencia. Vos habías hablado de la infraestructura y vos de la geopolítica. El tema es, piensen posicionarse geopolíticamente, no solamente en inteligencia artificial en cuanto a conocimiento y producción de datos, sino también en aportar a la infraestructura crítica, y fíjense el papel que va a empezar a jugar el litio en nosotros como posibles productores de litio. Claro, Daniel podría haber hablado, Daniel podría haber hablado de estas cosas, hay un quinto integrante en este panel. Entonces no puedo estar. Para el final, muchas gracias por estar. La verdad que me encantó la interacción que se armó, me encantó no solo la presencia, sino cómo actuaron, cómo pusieron ustedes mismos y cómo nos facilitaron la tarea a nosotros. Buenísimo, eso se los agradezco. Por último, lo parroquial. Somos de la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina. Tenemos nuestras redes, nos buscan como Asalra, estamos en Instagram, estamos en X, ¿no? en X, sí, en Facebook, y estamos en YouTube. Recomiendo de YouTube, porque si ponen en YouTube @Asalra, van a entrar a todas nuestras producciones, que son las de un montón de congresos, temas como estos, temas legislativos, temas de administración pública, y hay un enlace a un programa de streaming que tenemos que se llama Ventana Pública. Es un programa que sale todos los martes, un programa de streaming y que queda grabado en YouTube. Sale en vivo por YouTube y por Twitch. Qué moderno estaba. Y por Twitch. Asalra. Para entrar a YouTube es @Asalra, vas en YouTube, @Asalra y en Asalra. A-S-A-L-R-A. Asalra, como suena. Después le doy una tarjetita. Sí, sí, varios vendedores. Sí, yo. Y los esperamos aquí.